Hoy en el Aldalán nos acompaña José Luis Escorihuela, más conocido como Ulises. Él es consultor, investigador y facilitador en el ámbito de las organizaciones vivas y además fundador de la organización El Camino del Elder. Y con él vamos a tener la oportunidad de reflexionar sobre la necesidad del cambio organizacional. Hola Ulises, bienvenido. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Bien, contento de estar aquí. Muchas gracias por venir. Me gustaría que pudiéramos reflexionar juntos sobre la necesidad de transitar hacia nuevas formas de organizarnos en el ámbito laboral. Entonces, me gustaría que nos pudieras contar por qué crees tú que necesitamos cambiar nuestro modelo de organización y qué elementos nos indican que debemos modificar esta forma de organizarnos. Es una pregunta con varias partes, así que vamos a ir parte por parte, ¿no? La primera, decirte que al por qué tenemos que cambiar, pues porque las organizaciones humanas son sistemas vivos y todos los sistemas vivos están continuamente en cambio, tienen que responder a las demandas de un entorno que cambia continuamente y si no lo hacen mueren, eso se llama adaptabilidad. Entonces las organizaciones humanas tienen que demostrar también que son capaces de adaptarse a los cambios que se producen en el entorno, de lo contrario también mueren. Entonces eso sería un poco la primera pregunta, sería esa la respuesta. La adaptabilidad es una necesidad para que un sistema siga viviendo y las organizaciones humanas también tienen que ser adaptables, ¿no? Claro, ¿qué cambios estamos observando en el entorno en estos momentos que obligarían a dar una respuesta? Esto ya es más complejo y voy a intentar resumirlo mucho porque son muchas cosas, ¿no? Sí que vemos dos elementos que son clave. Uno tiene que ver con el aumento de la población en el mundo y el impacto que el sistema económico tiene en el planeta, en la Tierra, ¿no? El impacto bastante negativo de degradación del medio ambiente. Eso está ocasionando pues, lo que llamamos cambio climático, la contaminación de ríos, tierras y demás, y a eso hay que dar una respuesta, ¿no? Va a tener consecuencias muy negativas que o empezamos a asumir y eso lo tienen que hacer las organizaciones y comunidades humanas, o evidentemente en poco tiempo se nos va a apoderar. Todo ese desastre ecológico va a tener consecuencias muy negativas en el ser humano. Y el otro gran elemento importante, también ligado al aumento de la población y los cambios o las diferencias que está habiendo entre unos países y otros que son cada vez mayores, lo que se llama desigualdad social entre distintos países, también dentro del mismo país. Eso tiene como consecuencia un aumento de la inestabilidad social muy grande. Hay una pequeña capa de la población en el mundo que cada vez es más rica, que controla muchos más recursos, y una clase media que está desapareciendo y generando pues, una masa cada vez más privada de recursos necesarios para sobrevivir. Esto tampoco es sostenible, también va a tener consecuencias muy negativas en lo que va a ser nuestra vida en este planeta. Entonces esos son elementos muy importantes. Ya más en concreto con las organizaciones humanas, el tema de, sobre todo en los países que sí que están intentando profundizar en su cultura democrática, la idea de ser más participativos o acceder a poder participar en todo aquello que realmente nos afecta, no solamente se tiene que aplicar al ámbito político y social, sino también en el ámbito económico o organizacional también es importante. Y si añadimos el último factor, que es el desarrollo tecnológico, que también nos va a suponer un reto muy grande, porque va a haber muchas tecnologías que van a intervenir en aspectos muy íntimos del ser humano y hay todo un tema ético ahí muy grande, ¿verdad? Y a la vez pues también permiten cosas que hasta ahora no se permitían, como el compartir información, por ejemplo. Muchas gracias, Ulises. ¿Y qué transformaciones entonces principales crees que debemos llevar a cabo en nuestras organizaciones para hacer frente a estas nuevas necesidades? Claro, aquí sí que ya distinguiría, porque una cosa es lo que afecta a los países, a las comunidades, y otra cosa es lo que va a afectar más estrictamente a las organizaciones humanas. No es lo mismo, ¿no? En cada ámbito hay que preocuparse de unas cosas. Las organizaciones humanas, al menos en el mundo occidental, tienen básicamente tres retos principales, ¿no? En relación con tres o cuatro. Por una parte tienen que ir hacia una mayor sostenibilidad, como he dicho antes, porque evidentemente tienen que reducir su impacto en el medio ambiente. Por otra parte, y todo eso nos llevaría al tema de la transición energética, el aumento de los objetivos para el desarrollo sostenible, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Por otra parte estaría que el tema de la participación nos obliga a generar espacios participativos que permitan que las decisiones en la organización se tomen no solamente desde un lugar de poder, sino que estén mucho más distribuidas en el conjunto de la organización. Y sobre eso sí que tenemos una dificultad muy grande, porque la participación es una demanda, pero a la vez no sabemos muy bien cómo gestionarla.
y ahí nos encontramos con la necesidad de una transformación cultural que llamamos. Tenemos que aprender a introducir elementos de trabajo colectivo, trabajo colaborativo, que ahora mismo no estamos manejando muy bien a nivel de sociedad. Entonces ese es un primer reto importante, que es la transformación cultural, más allá de la transformación sostenible, ¿verdad? Y luego también el tema de la tecnología, sobre todo las tecnologías de la información, nos llevan a favorecer los procesos de compartir información utilizando esa tecnología, porque va a ser muy difícil el prescindir de ella. De hecho, permite cosas que no se podrían hacer si no fuera por la existencia de estas tecnologías de la información, ¿no? Eso implica una transformación digital, que es lo que se llama así, transformación digital, ¿no? Hay que adaptar las organizaciones humanas a un uso inteligente, positivo, de todos estos elementos tecnológicos tan importantes, que incluyen, por supuesto, no solamente el compartir información, sino en la toma de decisiones manejar muy bien toda esa información, que hasta ahora mismo es muy grande, ¿verdad? Y habrá que meter bastantes elementos de inteligencia artificial, pero al final van a ser siempre los seres humanos los que van a decidir en lo importante. Entonces esos van a ser elementos a tener en cuenta para introducir en la toma de decisiones. Pero esa transformación digital, sin esa transformación digital no seremos capaces como organizaciones de dar respuesta a lo que el entorno nos pide, ¿verdad? Y entonces transformación sostenible, transformación cultural, transformación digital, pues creo que son los elementos o los lugares en los que las organizaciones humanas tienen que empezar a actuar cuanto antes. Qué interesante. Cuánto trabajo tenemos por delante todavía. Y para todas esas personas que aún son escépticas con esto del cambio, con la necesidad de un cambio, con cómo poder llevar adelante un cambio, ¿qué mensaje les transmitirías? Bueno, también lo observamos en los sistemas vivos, que cuando se producen cambios siempre parten de un lugar del sistema y hay otra parte que se resiste. Eso es normal. Y de hecho, una de las cosas que más me ha sorprendido en todos estos años de investigación es que la resistencia es imprescindible. Si no hubiera resistencia, los cambios podrían ser catastróficos. Justamente la resistencia lo que permite, en cuanto a diversidad, es generar una inteligencia capaz de dar una mejor respuesta a los cambios. Entonces, en principio, no vamos a atacar ni marginar a las personas que se resisten a los cambios, porque creo que tienen mucho que aportarnos, ¿no? Ahora, a la vez son inevitables. O sea, los cambios son inevitables y no dependen tanto de las personas, ¿eh? Es como una necesidad que está mucho más relacionada con un contexto social, ambiental, histórico, en el que nos lleva en una dirección. Así que yo les diría, bueno, jugar vuestro juego y a la vez pensar que no vamos a poder evitar cambiar. Sí que es verdad que cuando estamos dirigiendo una organización tenemos que tomar decisiones para introducir estos cambios tan importantes, ¿verdad? Y ahí sí que yo les diría a la gente que está en esos lugares de decisión que el cambio hay que hacerlo, y que sepamos muy bien cómo o no lo sepamos muy bien, podemos empezar. Podemos empezar por cualquier lugar, porque al fin y al cabo son sistemas complejos y cualquier lugar es bueno para empezar. Y en ese sentido el riesgo a equivocarse es muy pequeño, realmente es muy pequeño. Y sí que es verdad que yo personalmente empezaría por temas de transformación cultural, porque creo que para generar nuevos modelos organizativos necesitamos readaptarnos mucho a nivel de cultura. Y eso sobre todo afecta al modelo de liderazgo. Tenemos un liderazgo muy masculino, es decir, muy ordeno, obedeces, y tenemos que ir a un liderazgo que tendría mucho más que ver con la capacidad de sostener espacios para tener buenas conversaciones, para que permita realmente expresarse la inteligencia colectiva. Y eso no es tan fácil. Entonces, esta transformación cultural creo que para mí sería el punto de inicio fundamental para luego hacer cambios a nivel de organización, nuevas prácticas de trabajo, elementos digitales a introducir en todo esto. Eso yo personalmente me centraría en el cambio cultural y en el modelo de liderazgo. Muchas gracias. Encantado.